Espero que hayan descansado y se tomado algo para refrescarse. Vamos a continuar con la clase de embriología del sistema reproductor y sus alteraciones. En esta segunda parte vamos a desarrollar las alteraciones más frecuentes del sistema reproductor. En esta imagen estamos viendo el descenso del testículo. El testículo que se forma en la cavidad abdominal debe bajar hasta ocupar su posición normal dentro de las bolsas escrotales. Los genes más importantes que están implicados en este proceso son el gen INSL3, que significa semejante a la insulina, y su receptor. Esta proteína actúa sobre un receptor y este receptor está codificado por este gen RXFP2. A nivel de testículo se forma un ligamento que se llama ligamento genital caudal, ¿verdad? En su extremo proximal y en su extremo distal se está formando una estructura que se llama gobernáculo, ¿verdad? El ligamento se ubica dentro de la cavidad intraabdominal y el gobernáculo en la cavidad, en una porción extraabdominal. Al mismo tiempo se está formando una especie de canal que se llama proceso vaginal, ¿verdad? Entonces el gobernáculo tiene la función como de ir jalando el testículo lateral al proceso vaginal. En esta imagen en C vemos cómo el descenso sucede delante de la sínfisis pubiana y debe descender pues hasta colocarse en las bolsas escrotales. Posteriormente este conducto por donde baja el testículo, que se llama proceso vaginal, debe desaparecer. Entonces este conducto, como viene de la cavidad peritoneal, pues tiene una túnica, ¿no?, parietal externa y tiene también una túnica visceral, ¿verdad? Entonces, en definitiva, la posición final del testículo dentro de los escrotos, ¿verdad?, dentro de los escrotos es la siguiente. En esta imagen vemos el conducto deferente, el epidídimo, testículo, y queda cubierto por una capa que se llama túnica vaginal, que son los restos del proceso vaginal que se formó para su descenso, ya que en la parte inferior queda la estructura del ligamento que se llama gobernáculo, o sea, una estructura residual. Es posible que la túnica vaginal o el proceso vaginal no se cierre, ¿verdad?, no se cierre, y entonces por ese espacio pueden bajar las asas intestinales, creando una hernia inguinal. Entonces hay recién nacidos pues que nacen con su hernia inguinal, que inclusive puede comprometer las bolsas escrotales. También otra anomalía que puede ocurrir es que el proceso vaginal no se cierre completamente, deje espacios, ¿verdad?, y esos espacios se llenan de líquido y se llaman hidroceles, ¿verdad? En este caso se presenta alrededor ya de los 3 años aproximadamente, y se observa que el testículo, que las bolsas escrotales, perdón, han aumentado de tamaño, inclusive se ven translúcidas. Si usted le coloca una lámpara, se ven translúcidas, ¿verdad? La otra alteración asociada con el descenso es que no descienda completamente. Las estadísticas han mostrado que el no descenso del testículo pues puede ocurrir en aproximadamente un porcentaje alrededor del
30-40% de los niños recién nacidos, ¿verdad? Y la mayoría de las causas se debe a trastornos de las proteínas que realizan el descenso, ¿verdad? Acuérdense que además de las proteínas codificadas por el gen semejante a la insulina, ¿verdad?, actúa también la hormona antimoleriana y también actúa la testosterona. Entonces la posición normal es dentro de las bolsas escrotales, ¿verdad? Cuando no desciende, anomalía que se llama criptorquidia, ¿verdad?, en un 60% queda localizado en la parte inferior del canal inguinal, un 25% en la porción intermedia o superior del canal y un 15% queda de manera intraabdominal. Clínicamente, pues las criptorquidias se han dividido en criptorquidias relativas y criptorquidias verdaderas. Las criptorquidias verdaderas son aquellas en las cuales el testículo queda en la región abdominal. Y las relativas son aquellas donde el testículo queda en la región inguinal. Muchas veces puede palparse el testículo en la región inguinal baja e inclusive se puede como que descender manualmente, pero generalmente retorna otra vez a su posición que tenía cuando el bebé nació. A ese testículo que uno desciende y luego vuelve a la posición inicial en la parte final del canal, se le ha llamado clínicamente testículo retráctil. Bueno, entonces la criptorquidia está considerada como uno de los signos de genitales ambiguos. Esta última imagen está mostrando, ¿verdad?, la vesícula seminal que proviene directamente del conducto deferente y la próstata que se forma directamente de la cloaca, ¿verdad?, de la porción proximal de la uretra prostática. Entonces esta es la uretra, pues se llama prostática porque aquí se forma la próstata, ¿verdad? Esta uretra mide de 4 a 5 centímetros, es la misma longitud de la uretra femenina porque tienen el mismo origen, son homólogas embriológicamente. Entonces la imagen está mostrando la uretra prostática que se deriva de la cloaca, porción fálica de la cloaca. Luego viene la uretra peneana. La uretra peneana llega hasta el surco, un poquito más allá del surco balano prepucial, y la uretra peneana, como ya hemos visto, se deriva de la estructura que son los labios uretrales, ¿verdad?, labios uretrales. Posteriormente existe la uretra del glande o balánica, que se forma a partir de un esbozo ectodérmico en la punta del glande. Así que la uretra masculina tiene 3 porciones embriológicas diferentes. La primera es la uretra prostática, ¿verdad?, que llega hasta el inicio del desarrollo del cuerpo del pene, la uretra peneana y la uretra balánica. Bueno, anomalías en la formación de la uretra, ¿verdad?, de la uretra del varón. Entonces, si la uretra termina antes de su desarrollo final, se llama hipospadia, ¿verdad? Hipospadia es cuando la abertura ocurre en la parte ventral del pene, ¿verdad? Si la abertura ocurre en la parte superior, se llama epispadia, pero las epispadias embriológicamente no se originan por formación por trastornos en la formación de la uretra, ¿verdad? Entonces, si solamente hay un orificio a nivel del periné, ese orificio corresponderá a la uretra prostática, ¿verdad?
Entonces se llamará hipospadia escrotal, ¿verdad? Hipospadia escrotal. Si la uretra peneana no termina de formarse hasta el surco volano prepucial, ¿verdad?, llegará a orificios en el trayecto y se llamarán hipospadias peneales. Si la uretra peneal termina de formarse, ¿verdad?, hasta surco volano prepucial, pues habrá un orificio a nivel del surco volano prepucial. En este caso, la uretra peneana sí se formó, lo que no se formó fue la uretra balánica. La imagen de la derecha, pues, estamos observando, ¿verdad?, una abertura a nivel del prepucio, en la parte inferior, ¿verdad?, lo que hace suponer que la uretra peneana llegó hasta este sitio. Aquí en esta imagen, aunque es un poquito borrosa, puede observarse la fisura de la parte anterior del glande, ¿verdad? Posiblemente aquí, aunque no se ve claro, estará el orificio de la uretra peneana que llegó hasta esta región, casi hasta el surco volano prepucial. Entonces vamos a ver el tipo de hipospadia. Hipospadia del glande, ¿verdad? Aquí tenemos el orificio ya prácticamente en el sitio donde empieza el glande, ¿verdad? Entonces en este caso sí se formó la uretra peneana, ¿verdad? Llegó hasta el surco volano prepucial y la uretra balánica tuvo una alteración. En la imagen de la derecha vemos que el orificio está un poco más bajo que este anterior, ¿verdad?, prácticamente en el surco volano prepucial o antes de terminar el surco volano prepucial, y se llama hipospadia subcoronal. En este caso el defecto estuvo en la uretra del pene, que no terminó de formarse hasta su sitio normal, que es en el surco volano prepucial. Hipospadia mediopeneana. Entonces, en este caso, la uretra peneana llegó hasta la mitad del cuerpo del pene, en su región ventral. Entonces, son alteraciones de la uretra peneana. Entonces, si embriológicamente la uretra masculina tiene 3 orígenes embriológicos, lo que significa que hay 3 campos morfogenéticos diferentes, ¿verdad? Y el tipo de hipospadia te está mostrando dónde estuvo realmente la alteración en el desarrollo embriológico. La imagen de la derecha está mostrando el orificio de la uretra prostática. Está mostrando un desarrollo de las tumefacciones genitales para formar bolsas escrotales. ¿Viste? Y aquí se formó el rafe o la unión entre las dos bolsas escrotales. No se observa falo. Entonces, esto hay que considerarlo de la siguiente manera. Si vemos que solamente hay una uretra, ¿verdad?, prostática, y que aquí existe un crecimiento anormal de las bolsas escrotales y que no se observa faro, lo más probable es que este bebé tenga un cariotipo XX, ¿verdad? Es lo más probable. No podemos decir que es de género femenino porque sus estructuras externas del seno urogenital no son completamente femeninos. Estos son genitales ambiguos, ¿no?, sino que uno lo dice por experiencia. Entonces, la conducta sería abrir aquí el rafe. Es más, muchas veces simplemente está pegado y manualmente se puede abrir, ¿verdad? Y generalmente, en casos como estos, se va a observar detrás de esa abertura el introito vaginal. Se va a observar la uretra, se va a observar el introito vaginal y se va a observar su falo, ¿verdad? De todas maneras, este paciente requiere un estudio completo para realmente determinar el género, ¿verdad? El estudio incluye, pues,
una serie de enzimas, testosterona, dihidrotestosterona, 5-alfa reductasa, la 21 hidroxilasa. Realizar la biopsia de gónadas es muy importante y realizar el estudio cromosómico, ¿verdad? Para realmente tener una imagen completa de qué puede ser en este caso. Bueno, en este caso, de todas maneras, la uretra, la hipospadia perineal o prostática se observa así. Vemos un varón escroto formado con 2 penes, anomalía rara, ¿verdad? Anomalía rara. Esto se forma porque el tubérculo genital, cuando se formó, se dividió en 2 partes. O sea, un tubérculo genital bífido o falobífido. Y esta anomalía se presenta desde el momento en que se está formando el seno urogenital por la migración de las células mesenquimatosas que vienen del surco primitivo. ¿Listo? Surco primitivo. Bueno. Ahora, los trastornos de las anomalías del desarrollo en el género o del desarrollo sexual, ¿verdad? Ahora es como difícil emplear la palabra sexual. A veces uno puede equivocarse viendo que ahora se considera 3 conceptos como diferentes: sexo, sexual y sexualidad, ¿verdad? Y sexualidad. Parece que el concepto de sexualidad está más relacionado con el comportamiento, ¿verdad? Con el comportamiento sexual de la persona. Entonces los trastornos en la diferenciación del género, ¿verdad?, se divide en trastornos de diferenciación gonadal y trastornos de diferenciación fenotípica. Los trastornos de la diferenciación gonadal, incluye estas 5 patologías principalmente. Digenesia gonadal pura, 46XY. O sea, cuando usted habla de concepto de digenesia es que hubo una alteración en la formación de la gónada. O no, sencillamente la gónada primitiva no se transformó en testículo ni en ovario. Si hay una digenesia gonadal, o sea, significa que no hay testículo. Así que si no hay testículo, el desarrollo fenotípico de esta persona es femenino, aunque su cariotipo sea XY. ¿Listo? ¿Qué se ha demostrado con respecto a esto? Que se han encontrado mutaciones en el gen TDF, o que sencillamente la banda SRY está deletada, ¿verdad? Les mencioné que la deleción de la banda SRY ocurre generalmente por un mecanismo de crossing over desigual durante la recombinación meiótica. Bueno. Otra patología es la digenesia gonadal pura, 46XX, o sea, es el mismo mecanismo. No hay gónadas, ¿verdad? O sea, no hay ovarios, no hay testículos. Pero en este caso, el cariotipo de la persona es 46XX. La etiología más demostrada es que existe mutación en el gen del receptor de la hormona folículo-estimulante. Este gen se localiza en la banda 21, brazo P del cromosoma 2. En otros casos, existe regresión testicular. El gen TDF es normal, ¿verdad? Entonces, en este caso, si habla de regresión testicular es porque se formó el testículo. Y si se formó el testículo, empezó a funcionar y que posiblemente, ¿verdad?, empezó a generar cierta signología en el seno urogenital. ¿Listo? Ya vamos a hablar más adelante de esta patología, ¿verdad? Los estudios han demostrado que en la regresión testicular el gen TDF es normal y que hay otras causas que involucionan
al testículo o que hacen regresar al testículo. La cuarta es el síndrome del varón XX y la quinta es el hermafroditismo verdadero. Para considerar que una persona es hermafrodita verdadero, hay que demostrar que tiene tejido testicular y ovárico. Es decir, que la biopsia de gónada siempre debe ser un procedimiento de diagnóstico obligado en estos casos de genitales ambiguos, ¿verdad? Y de otros trastornos relacionados con el desarrollo del género y podemos decir también del sexo. Entonces, el concepto de genesia gonadal se refiere a la ausencia de formación de gónadas, ¿verdad? A la ausencia de formación de gónadas. Pero en la mayoría de estos casos la gónada sí existe, lo que pasa es que está como primitiva, ¿verdad? Entonces se ha visto cariotipos 46XY y cariotipos 46XX. Una variante de esta digenesia es la regresión. O sea, en este caso no hay testículo, ¿verdad? O en estos casos se formó ovario y también se involucionaron, ¿verdad? Lógicamente que si se formó testículo, lo más probable es que su cariotipo sea 46XY, y si se formó ovario, pues lo más probable es que su cariotipo sea 46XX. Entonces, si no hay gónadas, o si las gónadas permanecen primitivas, el fenotipo es femenino. ¿Listo? Eso ya lo saben ustedes. Porque si no hay formación de testículos, pues no habrá género masculino. Hablemos brevemente de cada una de estas patologías. Digenesia gonadal pura 46XY. Entonces, sabemos que el recién nacido es de género femenino. ¿Listo? Simplemente por el hecho de que hay digenesia gonadal. ¿Qué se ha demostrado? Que se ha demostrado que existe una mutación puntual, ¿verdad?, en una región que se llama de alta movilidad del gen TDF. Ustedes saben que este TDF, ¿verdad?, codifica una proteína que se llama ZFY. ¿Verdad? Entonces, la mutación ocurre en el dominio que codifica, perdón, en el dominio de la proteína que se asocia al ADN para activar los genes que tienen que ver con el desarrollo del testículo en forma total. Se ha demostrado la delección de la banda SRY por un crossover over desigual XY durante la meiosis. Y también se ha demostrado otras mutaciones en los genes activados por la ZFY. Entonces, acuérdense que esta proteína, como lo acabamos de mencionar, que deriva del gen TDF, es un factor trans que actúa sobre diversos genes para que estos genes codifiquen la proteína para formar ya el testículo definitivo. Si algunos de los genes que deben ser activados por la proteína ZFY están mutados, pues tampoco se forma el testículo. ¿Verdad? Se ha demostrado mutaciones en el SOS9, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho, y mutaciones en el factor esterogénico 1 que participan en la formación del testículo. Entonces, en general, estos son los reportes que se han hecho con respecto, ¿verdad?, en la no formación del testículo a partir de una fecundación XY. Entonces, si no hay testículo, es una bebé de género femenino. ¿Qué pasa con esa bebé posteriormente? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Entonces, como es en una XY, le falta el otro X. En los cromosomas X hay una región que se llama región crítica del desarrollo sexual femenino, que ambos genes deben estar activos. O sea, a pesar de que uno de los cromosomas X
se inactiva, en realidad permanecen activos una serie de genes, y esa serie de genes que permanecen activos son los que tienen que ver con el desarrollo de los ovarios. Por ejemplo, el DAS1, el WNT4, deben actuar ambos locis, ¿verdad? Ambos locus, ¿verdad? Perdón, ambos locus deben actuar. Y así para el desarrollo de las estructuras genitales, perdón, de las estructuras femeninas, ¿no? En la pubertad se requiere una serie de genes que deben permanecer activos. Entonces, si falta el otro X, ¿verdad?, la mujer tendrá pocas características femeninas. Tendrá menorrea, pues lógicamente no tiene ovarios, ¿verdad? No tiene ovarios. Si tiene útero y trompas, porque no se formó testículo, ¿verdad? Pero ese útero y trompa posiblemente sean hipoplásicos por la ausencia del otro X. Y tiene una talla promedio de 1,70. O sea, estas mujeres XY son altas. ¿Por qué? Porque aquí hay un gen de la talla y en el X hay otro gen de la talla. Y ambos genes están activos en el cariotipo XY. En cambio, cuando es XX, el gen de la talla en uno de los X se inactiva. Bueno, entonces ya mencionamos que este es el cariotipo porque aquí está el diagnóstico de la patología. Entonces, en la laparoscopia está mostrando que no tiene gónadas, o las gónadas son estriadas, son primitivas. Tiene útero y trompas hipoplásicas por la falta de los genes que tienen que ver con el desarrollo de las características secundarias femeninas en el otro X. El 30% desarrollan gonadoblastoma, entonces hay que exterminar los remanentes gonadales. Pues lógicamente hay que hacer una evaluación psicológica de adaptación, sobre todo porque estas mujeres tienen unas características sexuales disminuidas, pueden ser altas, delgadas, con escaso desarrollo de vello, con escaso desarrollo de mamas, ¿verdad? Y el tratamiento es dar estrógenos en forma sustitutiva, ¿verdad? De esa manera mejoran su aspecto físico. Y lógicamente ya saben que son estériles por la ausencia de los ovarios. En la genesia gonadal pura 46XX, fíjense que tiene los dos X, ¿verdad? Simplemente la gónada no se transformó en ovario, ¿verdad? O posiblemente se transformó y hubo una involución posterior. Pero la presencia de los dos X ya le van a dar a esta mujer en su pubertad un fenotipo femenino normal, mamas, caderas, etc. Pero sus genitales externos van a permanecer hipoplásicos. Entonces se llama infantilismo sexual externo. Como no tiene ovario, no va a hacer el ciclo endometrial, ¿verdad? Y entonces tendrá menorrea, aunque muchas de ellas pues llegan a tener una menstruación por acción de los estrógenos que se producen a partir de la testosterona en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Se ha demostrado que en este caso la mutación ocurre en el receptor de la hormona estimulante del folículo. Entonces, la ausencia de este receptor hace que la FSH no funcione y por eso la gónada permanece primitiva. La laparoscopia muestra estrías gonadales bilaterales o sin ovario. Los genitales internos femeninos normales son XX, aquí esa estatura es normal para el género femenino. Hay que hacer tratamiento hormonal y el objetivo es desarrollar ya definitivamente los caracteres sexuales secundarios, prevenir la osteoporosis, ¿verdad? ¿verdad? En este caso, si llegan a tener pues menstruaciones, pero como no hay ovario, pues serán infértiles. El síndrome de regresión, ausencia testicular, es que sí se formó el testículo. Es un cariotipo 46XY.
tiene un cuadro clínico variable. En estos individuos no hay presencia del testículo o puede haber remanentes gonadales. La regresión se ha demostrado que ocurre por factores vasculares, factores mecánicos de comprensión o trastornos autoinmunes. Fíjense que se ha demostrado trastornos autoinmunes en el desarrollo fetal. ¿Verdad? Los testículos se forman en la semana 8 y empiezan a producir HAN y testosterona. Eso ya lo sabemos. Con la acción de estas hormonas, sobre todo de la testosterona, los genitales externos se forman en la semana 13. Acuérdense que esta acción de la hidrotestosterona que proviene de la testosterona. Y la HAN pues atrofia los conductos paramesonéfricos y evitan la formación de trompas, útero y vagina posterior. Pero el fenotipo, que tiene un cuadro clínico variable, dependerá del tiempo de la regresión de los testículos. ¿Verdad? Y el fenotipo va desde un completo fenotipo femenino hasta genitales ambiguos. Por ejemplo, los genitales externos masculinos terminan de formarse en la semana 13, empiezan a formarse en la semana 8. Si el testículo regresa a partir de la semana 13, entonces hubo tiempo de formar los genitales externos masculinos. ¿Verdad? Así que el bebé nacerá con genitales masculinos normales. Pero como el testículo regresó, no tendrá testículos en bolsas escrotales. Entonces, genitales ambiguos normales con criptorquidia. Y no se va a palpar en la región inguinal. Es una criptorquidia verdadera. ¿Verdad? Entonces, un recién nacido, genitales externos normales, se le asigna género masculino, pero con criptorquidia verdadera. El estudio ecográfico va a demostrar que no tiene testículo. ¿Verdad? El estudio de la paroscopia posterior también va a demostrar que no existe testículo. Entonces ya en ese caso, ¿verdad?, ya se considera como un síndrome de regresión testicular. Si los testículos regresan en el espacio entre la semana 8 y la semana 13, no va a terminar de formarse los genitales externos masculinos. Por lo tanto, pues su expresión va a ser de genitales ambiguos. Un posible micropene por no desarrollo del cuerpo del pene. Bolsas escrotales no formadas con un rafe que lo separe, ¿verdad?, que separa las dos bolsas escrotales. Diversas formas de las bolsas escrotales, ¿verdad?, etcétera. Entonces tendrán genitales ambiguos. No terminará de formarse la uretra peneana, ¿verdad? No se formará la uretra balánica. La uretra prostática sí la tendrá, porque la uretra prostática proviene de la punta fálica de la cloaca, que tiene que ver con el alantoide y el saco vitelino. Así que el fenotipo va a ser variable, ¿verdad? Si por la razón del tiempo en que desaparecen los testículos. Si los testículos desaparecen en la semana 8, ¿verdad?, antes de empezar a iniciar la formación de los genitales externos masculinos, pues tendrá un fenotipo completamente femenino. ¿Listo? Femenino. Pero como formó testículo, posiblemente, ¿verdad?, empezó a producirse algo de la hormona HAN, lo que quiere decir que en este caso también va a haber cierta alteración en la formación del útero. Pero si desapareció completamente en la semana 8, pues lógicamente no hubo tiempo en que la HAN actuara y no
hizo la reglación completa del, del conducto paramesonéfrico, lo que indica que también las características fenotípicas internas en esta mujer también pueden variar. Bueno, de todas maneras, hay que hacer estudio completo para determinar esta cuestión, ¿verdad? Este es XY. El cariotipo XY es lo que va a determinar el síndrome de regresión. Varón XX. Pues el cariotipo es XX. El 90% de los casos reportados tienen el gen TDF, o en uno de los cromosomas X, o en un autosoma, ¿verdad? Un autosoma. El 10% no tiene el gen TDF. Otros genes como el SOS9 y el SF1 desarrollan el testículo. Hay autores que dicen que además del TDF y el SOS9 y el SF1 deben existir otros genes para el desarrollo del testículo. ¿Listo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se ha visto que este gen se encuentra en uno de los autosomas, ¿verdad? Pero si se encuentra este gen en el autosoma, pues que ya se ha caracterizado, se ha clonado y se ha secuenciado, ¿verdad? Significa que ya con la presencia de este gen, con la presencia del SOS9 y con la presencia del SF1, pues desarrolló el testículo, ya que estos dos se ubican en autosoma. Consultan en la pubertad. Durante la infancia sus genitales externos son normales. Cuando nacen genitales externos normales, se le asigna el género masculino. El 10% puede desarrollar hipospadia, pero esto también puede desarrollarse en los varones normales XY. Tiene testículos pequeños. ¿Listo? También se ha demostrado que varones XY pueden tener testículos pequeños y parece que está relacionado con la acción de la FSH o del receptor de la FSH. Tienen azospermia. ¿Por qué tienen azospermia? Porque no tienen el Y, y en el Y se halla la región AZF, donde están 4 genes que están implicados en la espermatogénesis. Tienen talla baja. ¿Por qué tienen talla baja? Porque son XX y solamente funciona un gen de la talla. El 30% desarrolla ginecomastia. Una de las funciones del dihidrotestosterona es evitar el desarrollo de ginecomastia en varones. O sea, en esa región de las mamas se encuentran receptores AR para que puedan actuar la dihidrotestosterona. Estos pacientes entonces, sus testículos no van a producir suficiente testosterona, y ellos desarrollan cuando son de genitales externos pequeños, un hipogonadismo hipogonadotrófico desarrollan. Bueno, entonces el motivo de consulta es la infertilidad, porque ellos tienen relaciones sexuales normales, ¿verdad? O un desarrollo sexual secundario deficiente, que generalmente se ve relacionado es con el tamaño del testículo, ¿verdad? Tamaño del testículo deficiente. Entonces, en los primeros años de vida en la pubertad, las células de Leydig en estos pacientes pues trabajan en forma normal. Por la ausencia de la banda ZF, se deterioran y se produce un hipogonadismo hipergonadotrópico. El hipogonadismo se debe al tamaño de los testículos. Como no está produciendo testosterona, no existe el feedback para que no se produzca, no existe feedback que bloquea la producción de la LH y FSH a nivel de la hipófisis. Entonces la disminución del nivel de testosterona hace que la hipófisis empiece a producir
grandes cantidades del LH y de FSH. Por eso se llama hipogonadismo, por el tamaño del testículo, hipergonadotrópico. Entonces, el tratamiento quirúrgico si hay hipospadia o si hay ginecomastia. Y hay que administrar testosterona por vientre muscular cada 2 meses. Aquí está la dosis, 250 miligramos cada 15-21 días. Cuando las concentraciones de testosterona se encuentren por debajo del valor de referencia. Este es un casito publicado en un artículo japonés. Aquí tenemos la literatura al respecto. ¿Qué es el hermafroditismo verdadero? Entonces, cuando un mismo individuo consiste en tejido testicular y ovárico, sea ambos tejidos en una sola gonada o de manera separada. Entonces, de acuerdo a la localización de las gónadas, el hermafroditismo verdadero se divide en alternante, unilateral, bilateral. El más frecuente es el bilateral, en que en ambos lados hay ovotesti. La ovotesti es la gónada que tiene tejido testicular y tejido ovárico. El unilateral es que de un lado hay una ovotesti y del otro lado se encuentra un testículo o un ovario. Y el alternante tiene un testículo de un lado y un ovario del otro lado. El tejido ovárico, cuando hay ovotesti, generalmente es funcional. Y en el tejido testicular hay esclerosis tuberal e hiperplasia de células de Leydig. Entonces, el fenotipo es variado, porque depende de la actividad endocrínica de la parte ovárica y de la parte testicular. ¿Listo? Depende de eso, fenotipo variable. O sea, uno llega a hacer el diagnóstico de un hermafroditismo verdadero cuando se presenta un recién nacido con genitales ambiguos, ¿verdad? Entonces el cariotipo de estas personas en el 60% de los casos son 46XY y no se ha demostrado que tengan genes que se ubiquen en el Y. Y el 40% son XY. También se han reportado quimeras. Acuérdense de lo que es una quimera, ¿verdad? Una quimera es la función de dos blastómeras, de dos blastocistos cuando se van a implantar. Un blastocisto es 46XY y el otro es 46XX. Entonces también se ha reportado la quimera, ¿verdad? Una línea genética desarrolla el testículo y otra línea genética pues desarrolla el ovario. Entonces ya como lo mencioné, el fenotipo depende de la actividad hormonal de los tejidos gonadales, que puede ser masculino o femenino normal o tener genitales ambiguos. Cuando nacen con genitales ambiguos es cuando se llega a este diagnóstico. Si tienen sus genitales masculinos normales o femeninos normales, es muy difícil llegar al diagnóstico, a no ser que consulten por trastornos relacionados con la sexualidad, o con comportamientos femeninos o con problemas de menstruación en la pubertad, ¿verdad? Y el género no está relacionado con el cariotipo, es decir, que habrá fenotipos femeninos normales con cariotipo XY y habrá fenotipos masculinos normales con cariotipo XX. Aquí tenemos una imagen que muestra la biopsia. La biopsia siempre es importante hacerla cuando existan genitales ambiguos. Siempre, siempre. He leído artículos donde no lo hacen, porque la única manera de saber, de diagnosticar un hermafroditismo verdadero es hacer la biopsia de las gónadas. Bueno, entonces los casos anteriores se deben a los trastornos de la diferenciación gonadal. Ahora hablemos de los trastornos de la diferenciación fenotípica. Se divide en pseudohermafroditismo masculino. Fíjense, pseudohermafroditismo.
Entonces deben aclarar estos conceptos. En la diferenciación gonadal ocurre el hermafroditismo verdadero. En la diferenciación fenotípica ocurre el pseudohermafroditismo. Entonces, ¿qué es el pseudohermafroditismo masculino? La persona tiene un cariotipo XY, tiene testículos y su fenotipo es femenino o tiene genitales ambiguos. Entonces miren que en el pseudohermafroditismo masculino el cariotipo corresponde con las gónadas. Y el otro trastorno es el pseudohermafroditismo femenino. Su cariotipo es XX y tiene ovarios. Y tiene un grado variable de virilización de los genitales externos. Entonces observe, mira, en el femenino, ¿verdad?, las gónadas corresponden con el cariotipo, ovarios con cariotipo XX. Entonces aquí está claramente la diferencia entre el pseudohermafroditismo masculino y el femenino. La etiología más frecuente del pseudohermafroditismo femenino es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y la hiperplasia suprarrenal congénita es la patología más frecuente del desarrollo sexual. Listo. Acción de los andrógenos en el varón. Los andrógenos son la testosterona y la dihidrotestosterona. ¿Verdad? El periodo prenatal, pues lógicamente desarrolla las estructuras internas y externas. Interviene en el descenso de los testículos. En la pubertad, los andrógenos tienen que ver con cambios en el tono de la voz, el aumento de la masa muscular y el aumento del tamaño de los genitales externos. Ojo con este concepto. Esto también depende de la función de genes en las razas. Eso se ha demostrado, ¿verdad? El tamaño de los genitales externos varía entre las razas. ¿Listo? La dihidrotestosterona estimula la producción de barba, bigotes y vellos. Lo que quiere decir que una persona que no le salga barba es porque el receptor de andrógeno lo tiene afectado en ese sitio, que no le salga bigote. Un lampiño, o sea, que no desarrolle vello, es porque el receptor de andrógeno en esa región no está funcionando. Listo. En una diapositiva anterior les mencioné que el receptor de andrógeno se distribuye de manera diferente en diferentes regiones. Y la dihidrotestosterona y la testosterona impide el desarrollo de la ginecomastia. Bueno, aquí nuevamente está la mención. La distribución de los receptores de andrógeno no es uniforme a nivel corporal. Entonces, veamos qué patologías están implicadas en el pseudohermafroditismo masculino. Agenesia o hipoplasia de las células de Leydig. Esto se produce porque hay mutaciones en el gen que codifica la hormona gonadotrofina coriónica producida por la placenta o en su receptor, o mutaciones en el gen del receptor de la LH. Mutaciones en el gen que codifica la proteína STAR. Acuérdense que la proteína STAR es la que introduce el colesterol dentro de la mitocondria de las células de Leydig. ¿Listo? Y también introduce el colesterol dentro de las mitocondrias de las células de la glándula suprarrenal. Deficiencias enzimáticas en la síntesis de la testosterona. ¿Verdad? Acuérdense que después de la proteína STAR hay una serie de 5 enzimas en el metabolismo para transformar el colesterol en testosterona. Persistencia del conducto de Müller. ¿Verdad? Y esto se produce por mutaciones en el gen de la hormona antimülleriana o en el gen de su receptor. ¿Verdad? Se produjo un testículo, produjo testosterona. La testosterona se transformó en dihidrotestosterona. Así que
el recién nacido es un varón, ¿verdad? Pero como este bebé tenía mutaciones en el gen de la HAN o en su receptor, no funcionó la HAN y los conductos para mesonéfrico se desarrollaron. Así que este bebé internamente tiene útero, tiene trompas y posiblemente una vagina posterior. Este bebé. ¿Cómo se diagnostica este bebé en la etapa de recién nacido? Que como tiene trompa, los ligamentos asociados a la trompa impide el descenso del testículo. Por lo tanto, este es un recién nacido de género masculino con criptorquidia verdadera. ¿Verdad? Como se le va a ordenar la ecografía, pues en la ecografía se va a reportar la presencia de los derivados del conducto de Müller. O en algunos casos, sí ocurrió el descenso trayéndose estructuras relacionadas con la trompa. Y se va a observar un recién nacido con una gran hernia inguinal. ¿Listo? Entonces, un recién nacido, género masculino, con hernia inguinal, criptorquidia verdadera, hay que sospechar no solamente la regresión testicular posterior a la semana 13, sino también hay que sospechar la persistencia del conducto de Müller. Mutaciones en el gen de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa es la enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces, si esta enzima no funciona, no va a haber dihidrotestosterona y no va a haber transformación de los genitales externos primitivos a los genitales externos masculinos. Entonces, un bebé que nace de género femenino, pero como funcionó la testosterona y la HAN, esta bebé no va a tener útero ni trompa ni vagina posterior. Listo. Si se examina bien sus genitales externos, pues se va a encontrar que va a tener una solamente vagina anterior. Lógicamente que eso no se hace porque este es una bebé en género femenino normal. Las manifestaciones van a ocurrir posteriormente, ¿verdad? Generalmente durante la pubertad. Y las mutaciones en el gen que codifica el receptor de andrógeno, entonces significa que el receptor de andrógeno no funciona, por lo tanto no va a funcionar ni la testosterona ni la dihidrotestosterona. Sus genitales externos serán femeninos. ¿Listo? Y como tampoco funcionó la testosterona, el Walsh no se va a transformar en conducto deferente ni en vesícula seminal. Y como sí funcionó la HAN, esto va a ser un bebé de género femenino que no va a tener ni trompa, ni útero, ni vagina posterior. Lógicamente que este diagnóstico no se hace en la etapa de recién nacido, hay que esperar la pubertad para ciertos síntomas. Y también hay otros signos que se presentan en la infancia, ya lo veremos. Deficiencias enzimáticas en la síntesis de la testosterona. Entonces, en la síntesis de la testosterona se han reportado 4 defectos enzimáticos que para expresarse requiere la mutación de ambos alelos. Entonces, el polimorfismo descrito en estos defectos, en estas mutaciones que ocurren en los alelos, pues produce una expresión variable, ¿verdad?, con respecto a los genitales externos. Todas estas vías que están aquí, ya las hemos mencionado, contribuyen a la formación de la testosterona. Así que el grado de mutación produce una deficiencia variable en estas enzimas, ¿verdad? Entonces cada defecto enzimático, ¿verdad?, puede llevar a la no producción de testosterona o a una producción deficiente,
Si no se produce testosterona, el fenotipo externo es femenino. Y si la producción es deficiente, el fenotipo va a tener variaciones, ¿verdad? Entonces se va a presentar como genitales ambiguos. Entonces, por lo tanto, el fenotipo varía desde femenino a la formación de genitales externos masculinos incompletos o defectuosos, ¿verdad? Se llaman genitales ambiguos, ¿verdad? Por defectos en estas enzimas. Y si no funcionan completamente, ¿verdad? Si una de ellas no funciona completamente, pues lógicamente no va a haber testosterona y su fenotipo va a ser completamente femenino, como ya se mencionó. Entonces varía desde fenotipo femenino hasta genitales ambiguos relacionados con el género masculino. La deficiencia de la 5-alfa reductasa. Tenemos un cuadretipo 46XY. Ya sabemos que la enzima transforma la testosterona en dihidrotestosterona y esta actúa sobre el seno urogenital para producir los genitales externos masculinos. Se han descrito en este gen que se ubica en la banda 23 del brazo P del cromosoma 2 aproximadamente 30 mutaciones y la mayoría son mutaciones puntuales que se conocen como polimorfismo de un simple nucleótido, ¿verdad? Que causa una actividad variante de la enzima, lo que quiere decir que va a haber un nivel variable de la dihidrotestosterona. Sin la hormona, los genitales serán femeninos, ¿verdad? Y su producción parcial expresará fenotipos variables. La deficiencia completa, entonces, de la 5-alfa reductasa produce genitales externos femeninos normales, con otros signos producto de la presencia del testículo y la producción de HAN. Entonces la deficiencia variable va a producir genitales ambiguos variables. Ejemplo, micropene, solo el falo grande. Fusión incompleta de las propenencias que va a formar las bolsas escrotales, o sea, inicio de la formación de los escrotos. Pseudovagina o solo lo introito vaginal, ¿verdad? Porque en realidad no se formaron las bolsas escrotales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una deficiencia completa de la 5-alfa reductasa, un fenotipo femenino, aunque no está completamente claro, ¿verdad? Labios menores, mire que hay como que los labios mayores escasos, himen imperforado. Como hubo deficiencia completa, pues no hay nada de dihidrotestosterona, entonces no hubo desarrollo de estos genitales, ¿verdad? De estos genitales. Y como tiene testículos, desarrolló HAN, y la HAN impidió la formación del útero, de la trompa, vagina posterior. ¿Listo? Y posiblemente esta misma alteración, ¿verdad?, impidió el desarrollo de la vagina anterior. Pero en el caso de abajo, sí se observa una pequeña abertura, ¿verdad? Y mire que los labios menores se observan pronunciados, una pequeña abertura. O sea, esto no fue una deficiencia completa porque hubo un leve desarrollo de labios menores. Pero esto también se ha visto en mujeres normales, ¿verdad? Y aquí tenemos una pequeña abertura que corresponde a la vagina anterior. Esta mujer no debe tener vagina posterior, ni útero, ni trompa, por la acción de la HAN. Y esta mujer es un XY, ¿verdad?, con presencia de testículo. En este caso, fue parcial la deficiencia, ¿verdad?, y logró producirse, digamos, un nivel de dihidrotestosterona, ¿verdad?, que permitió el desarrollo del glande. ¿Listo? No se desarrolló el cuerpo del pene, el glande, y inició el cierre de las prominencias escrotales.
dice hipertrofia clitoroidea y la fusión labioscrotal parcial. Bueno, ¿por qué habla de hipertrofia clitoroidea? Porque este ya es un caso adulto, un caso de una mujer adulto, pues que consultó ya en forma tardía, consultó por esto y porque posiblemente no podía tener relaciones sexuales, ¿verdad? Esta mujer no debe tener ni útero ni trompas, no tiene vagina posterior, pues solamente se está observando esto, ¿verdad? Y fue criada como niña porque seguramente cuando nació tenía esto, pero no fue tratada desde recién nacido. Posiblemente no observaron la hipertrofia del clítoris, que en este caso realmente no es un clítoris, en este caso simplemente es glande, porque es una mujer XY con testículos. El síndrome de sensibilidad completa a los andrógenos, el receptor de andrógenos no funciona. Entonces, si no funciona la testosterona ni funciona la dihidrotestosterona. Genitales al nacimiento tiene genitales externos femeninos. Si los testículos llegan a bajar, pues se van a encontrar en la región inguinal y se va a diagnosticar como una hernia inguinal unilateral o bilateral, según el caso de los testículos que desciendan. Entonces, el primer indicio en el nacimiento es que la bebé, porque tiene genitales femeninos, ¿verdad?, presente hernia inguinal, uni o bilateral. He visto muchos casos en los cuales pues se remite a pediatría. Es muy difícil, uno si ve en la masa en región inguinal, pensar que es un testículo, a no ser que la persona tenga experiencia, ¿verdad? Se supone que un pediatra tiene experiencia en el caso, ¿verdad? Un médico general posiblemente pues no la tenga, ¿verdad? Pero si se examina, si se palpa esa hernia inguinal bien desde esta época, puede uno sospechar que realmente no es una hernia inguinal, sino un testículo, porque el testículo ha descendido hasta esta región. Bueno, pero en la mayoría de los casos no se presenta así. En la infancia puede presentarse el descenso de testículos y verse una hernia inguinal. ¿Listo? Y esto es como un axioma en genética clínica, ¿verdad? En genética clínica. Toda niña con hernia inguinal hay que sospechar que sea testículo, ¿no?, en la infancia. ¿No? O sea, la sospecha del síndrome de sensibilidad a los andrógenos completo. O presentar una conducta social no propia del sexo femenino. O sea, se comporta como del género masculino. En la pubertad, consultan por amenorrea primaria. No tienen útero, no tienen trompa, no tienen vagina posterior por la acción de la HAM, porque ellos desarrollaron testículos. Desarrollo mamario normal por la acción de los estrógenos que está transformando la testosterona en estradiol por la acción de la aromatasa. Hábitos externos femeninos por la misma acción de la aromatasa que está transformando la testosterona en estradiol. Escasez, ausencia de vello axilar o púbico, ¿verdad?, por problemas en la dihidrotestosterona y en el receptor de andrógeno. Acuérdense que no tiene, el receptor de andrógeno está dañado. Si tiene el receptor de andrógeno dañado, pues no va a haber vello auxiliar y púbico. Clítoris normal o pequeño, labios mayores normales y menores, pueden ser hipoplásicos o normales, vagina corta que termina en fondo de saco o sencillamente no tiene vagina. Lógicamente tendrá dificultades para relaciones sexuales y puede desarrollar un gonadoblastoma porque tiene testículos y son de textura alta. Acuérdense que son XY. Entonces, el motivo de consulta más frecuente es amenorrea primaria y dificultad para relaciones sexuales. Y durante la infancia, hernia inguinal y trastorno y comportamiento social masculino.
Tenemos un caso, tenemos un pequeño crecimiento del clítoris, se le metió una sonda, pues encontró que la vagina es corta, solamente tiene vagina anterior, sus caracteres sexuales secundarios normales por adición de la aromatasa que transforma la testosterona en estradiol. Listo, la testosterona que está produciendo en las glándulas suprarrenales consultan por amenorrea primaria. Entonces la causa más usual de consulta en edad pediátrica es la hernia inguinal y en la pubertad consultan generalmente por amenorrea primaria. El síndrome de sensibilidad a los andrógenos parcial, el AR, o sea el receptor de andrógenos, no funciona en específicas regiones. La expresión clínica dependerá de la región con el ARN disfuncional. Por ejemplo, los varones que sufren del síndrome de sensibilidad a andrógeno parcial pueden presentar ginecomastia. El AR no funcionó en la región de las mamas, ¿no? Pueden tener un desarrollo parcial del WOR. El ARN no funcionó en el conducto mesonéfrico. Entonces pueden tener agenesia del conducto deferente. Estos casos no son raros. Agenesia de la vesícula seminal, agenesia del epidídimo, por falta del receptor en estas regiones. Alteraciones del receptor en las estructuras que constituyen los labios uretrales produce hipospadia, o sea, no hay desarrollo de la uretra peneal o escaso desarrollo de la uretra peneal. ¿Listo? Criptorquidia, la deficiencia de la testosterona y de la dihidrotestosterona, pues impide el descenso de los testículos. Alteraciones del vello púbico y axilar, como se mencionó en la diapositiva anterior, ausencia de barba, bigote, vello corporal, micropene, o sea, solamente se desarrolla el glande, y alteraciones en los escrotos genitales. Y también se ha demostrado la espermatogénesis afectada. Entonces todo esto son expresiones, ¿verdad?, de la síndrome de sensibilidad a los andrógenos. Y en el fenotipo femenino también se han reportado trastornos de sensibilidad parcial de los andrógenos, ¿verdad? Entonces, en el fenotipo femenino, su clítoris, labios menores y labios mayores pueden ser hipoplásicos y tener vello púbico y axilar escaso, ¿verdad? Escaso. Bueno, este esquema para mostrar la acción coordinada entre la LH, la FSH y la testosterona en la espermatogénesis. Entonces la LH introduce el colesterol en las células de Leydig, estas producen testosterona, la testosterona va a los tubos seminíferos, ¿verdad?, y con acción tubos seminíferos y por la acción de la FSH, acuérdense que los tubos seminíferos está conformado por las células de Sertoli, de la FSH, producen espermatozoides. Y además de acción de estas dos hormonas, actúan las proteínas derivadas de los genes ACTFH. Todo esto combinado pues produce espermatozoides. Si está afectado el receptor de andrógeno, entonces no va a funcionar bien la testosterona y esta persona tendrá azoospermia, oligospermias, problemas de fertilidad. Estos también son casos de síndrome de sensibilidad parcial. Mire este casito. No se desarrolló el escroto, la bolsa escrotal izquierda, y levemente hubo desarrollo del derecho, la bolsa escrotal derecha. Este pacientico tiene su pene normal. Los testículos se llaman en región inguinal. Se hizo tratamiento con hormonas para que se desarrollaran las bolsas escrotales, lo cual no se logró. Posteriormente se hizo control, ¿verdad?, con marcadores tumorales
vigilando el desarrollo de un gonodoblastoma, ¿verdad? Y el pacientico terminó haciendo extirpación de los testículos para que este niño en su pubertad tenga una actividad normal. Hay que entonces inyectarle testosterona. En este caso, el cariotipo 46XY, parecido al anterior, solamente se desarrolló el glande, y llegó a desarrollarse una pseudovagina, ¿verdad? Tuvo presencia de testículos y el ARR funcionó en el tubérculo genital, formando solamente el glande. Y la paciente tiene vagina corta por acción de la HAN, o sea, no se desarrolló la vagina posterior. Bueno, y dentro del pseudohermafroditismo femenino, la patología más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita. Es muy frecuente. Recuerdo que en el Hospital Pediátrico de Cartagena veíamos un caso como cada 2 meses. Hiperplasia suprarrenal congénita. El gen se ubica en la región del complejo mayor de histocompatibilidad. Ustedes saben muy bien que ese sistema sufre mucha recombinación meiótica, o sea, crossing over, ¿verdad? Y mutaciones, porque el sistema debe variar las moléculas HLA para combatir los parásitos que también varían. Así, dentro de ese fenómeno de crossing over, ¿verdad?, que ocurre a nivel de esa región, se encuentra el gen que tiene que ver con esta patología. Y por eso sus mutaciones son frecuentes. Pero la patología se presenta si se recibe un alelo mutado del papá y un alelo mutado de la mamá. El fenotipo en las niñas siempre son genitales ambiguos, ¿verdad?, porque esta patología puede ocurrir en niñas y en niños. Y el fenotipo en los niños es que sus genitales son normales, ¿verdad?, o genitales oscuros. Esos genitales oscuros es muy difícil de determinar, ¿verdad?, sobre todo en ciudades donde existe raza negra y mestiza. Generalmente todos somos mestizos, así que es muy difícil determinar por el color de los genitales la patología, ¿verdad? O pueden ser perdedores de sal, o cursan con pérdida de líquido. Lo que quiere decir que esta patología puede comprometer la vida del niño por deshidratación. Así que la enfermedad se presenta generalmente en los niños por vómitos y diarrea, que ocurre en el periodo de recién nacido. Entonces es una cosa muy importante que tienen que aprender todo niño con vómito y diarrea en el periodo de recién nacido o después del periodo de recién nacido. Ojo, hay que pensar que exista una hiperplasia suprarrenal congénita. La etiología se debe a la mutación en los 2 alelos del gen de la enzima 21-hidroxilasa. Aquí está marcada 21-hidroxilasa. Si está mutada la enzima, si está alterada la enzima por mutación del gen, la progesterona no pasa a desoxicortisol y no va a haber cortisol. Entonces el exceso de progesterona sigue esta vía y se aumentan los niveles de testosterona. ¿Listo? Ven ustedes que la testosterona pasa al estradiol. Y este es el mecanismo por el cual estos estrones funcionan bien en el síndrome de sensibilidad a los andrógenos completo, para las características femeninas de esa persona que en realidad es un XY que tiene testículos, ¿verdad? Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos. Entonces, ¿dónde sucede esto? En la glándula suprarrenal. Por eso se llama hiperplasia suprarrenal congénita. El aumento del colesterol, la no producción de cortisol, hace un feedback y hace que la
hipófisis empiece a aumentar su nivel de ACTH. Y ese ACTH estimula el crecimiento de las glándulas suprarrenales. Por eso la patología se llama hiperplasia suprarrenal congénita. El bloqueo de esta enzima, ya les mencioné, aumenta los niveles de testosterona. ¿En qué periodo se forma la hiperplasia suprarrenal? Perdón, ¿en qué periodo se forma la glándula suprarrenal? En la semana 12 de la gestación. Al mismo tiempo que se forma la hipófisis, se forma en la semana 12. Así que en genitales externos femeninos, que para esa época ya son genitales externos femeninos, empiezan a recibir el estímulo del aumento de la testosterona y empiezan esos genitales externos primitivos a transformarse en masculinos. Pero como empieza en una semana ya después de la semana 12 de la gestación, en la gran mayoría de las veces esos genitales quedan sin formar. Por eso es que la bebé nace con genitales ambiguos, ¿verdad? Entonces la enfermedad se inicia en la semana 12 cuando se forman las glándulas suprarrenales. Entonces veamos los tipos de hiperplasia suprarrenal congénita. Tipo 1, genitales femeninos normales. Entonces la acción de la testosterona no fue muy notoria, aunque aquí se observa como un leve crecimiento del clítoris. ¿Cómo podríamos de pronto llegar al diagnóstico en esta bebé, ¿verdad?, que no es notorio los cambios? Si cursa con vómitos y diarrea, entonces te debo hacer la sospecha. En el tipo 2, pues simplemente hay hipertrofia del clítoris, ¿verdad? Vean que parece un glande, pero no hay afectación en labios menores ni en labios mayores. En el tipo 4, el clítoris está hipertrofiado y las bolsas escrotales llegaron a unirse a nivel de hipertrofia del clítoris y fusión de labios mayores. Pues habla de labios mayores porque sabemos que es femenino, ¿verdad? Pero lógico que cuando uno ve un caso de esto, uno no sabe todavía si es femenino o es masculino. Entonces a veces estas descripciones hay que como que organizarla en las historias. Si usted abre por aquí, ¿verdad?, va a encontrar el introito vaginal, ¿verdad? Va a encontrar la uretra y la entrada a la vagina. Si se para por aquí. Tipo 4, hipertrofia del clítoris de apariencia micropene. Mire por dónde tiene la sonda. O sea, desarrolló una uretra. Y empezaron a cerrarse los labios mayores. ¿Listo? Si usted abre por aquí, encontrará el introito vaginal. Entonces el tipo 4, hipertrofia del clítoris con apariencia de micropene, ¿verdad? Y puede presentar hipospadia perineal o también formación de la uretra. Y este es el tipo 5, donde prácticamente parecen ya genitales externos ya completamente masculinos, ¿verdad? Bolsas escrotales formadas, pene, vean que es un recién nacido, pero usted ve esto en un recién nacido y usted, cuando se acostumbre a ver genitales externos en recién nacido, genitales externos masculinos en recién nacido, ¿verdad?, usted dirá, bueno, en realidad no es unos genitales externos masculinos normales, ¿verdad? Más tienen una apariencia como que de mayor edad, ¿verdad? Miren las arrugas de las bolsas escrotales. Bueno, entonces la hiperplasia suprarrenal congénita en el género femenino siempre se presenta con genitales ambiguos. Y en el género masculino, ¿verdad?, sus genitales externos son normales y solamente que se presenten fenómenos de deshidratación, vómitos y diarrea durante recién nacido en una etapa posterior puede hacer uno sospechar que tenga una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces observen ustedes, pues, todos los genes implicados en el desarrollo del género. Mire que solamente tenemos 1, 2,
3 implicados en el desarrollo del género, ¿verdad? Perdón, 3 genes que no están en los autosomas. 3 genes que no están en los autosomas. Aquí hubo un error. Sí, señor. Menos marca, lo estoy corrigiendo. El WT4, ¿verdad?, se ubica en el X. Listo. Entonces, DAS1, WNT4 se ubica en el X, el TDF en el Y y el AR en el X. Entonces, de esta cantidad de genes, solamente 4 no se ubican en autosoma. Desde entonces, cuando se está hablando de genes sobre el X, ya no debemos decir genes asociados al sexo, porque el desarrollo del sexo o del género se produce es por la combinación de muchos genes y la mayoría no están ni en el X ni en el Y. Bueno, muchas gracias por su atención. Van a desarrollar unos talleres con base en casos clínicos donde van a poner en práctica estos conocimientos.